Carlo Ponzi nació en Italia en 1882, pero se hizo conocido cerca de 1920 por las estafas que realizó en Estados Unidos y Canadá. Tanto fue así que dio origen a lo que en la actualidad se conoce como esquema Ponzi, que sigue generando víctimas en todo el mundo. ¿Cómo logró Ponzi engañar a tanta gente? Carlo Ponzi arribó a Boston, Estados Unidos, en 1903. Tuvo varios trabajos, aunque de todos fue despedido por intentar estafar o por querer robarle a los clientes. Probó suerte también en Montreal, Canadá, donde terminó arrestado durante 3 años por haber falsificado un cheque. En 1911, luego de ser liberado, volvió a Boston y rápidamente se involucró en el tráfico ilícito de inmigrantes italianos. Esto hizo que terminara nuevamente preso. Recién en 1919, Ponzi vio una nueva posibilidad de negocio. Ese año se abrió una oficina en Boston, desde donde vendía ideas de negocios a algunos contactos que tenía en Europa. Pese a que esta iniciativa nunca llegó a funcionar del todo, sí fue la punta del iceberg. Y es que una mañana recibió una carta de una compañía española solicitando una de sus publicaciones. En ella, el remitente adjuntó unos sellos de respuesta internacional. Estos eran cupones que permitían que una persona enviara una carta a otro país pagando el franqueo de respuesta de su corresponsal. Así fue como Ponzi cayó en la cuenta de que esos cupones no contemplaban las fortalezas de las monedas de los distintos países. Con lo cual, aquellos que fueran emitidos en un país cuya divisa fuera más débil, podían ser intercambiados en otro país en el que el precio fuera más alto. Así fue como comenzó la mayor estafa de Ponzi. En 1920 creó la empresa Securities Exchange Company para poner en marcha este esquema. Comenzó a buscar interesados de participar en este negocio en su entorno, prometiendo que duplicaría las inversiones hechas en un plazo de 90 días. Aquellas primeras personas que participaron recibieron a cambio grandes sumas de dinero en intereses, tal como Ponzi lo había prometido. Así fue corriéndose la voz y cada vez más personas querían formar parte de este negocio, por el que lograban duplicar sus ganancias en cuestión de días. Y comenzó a escalar. Las personas invertían los ahorros de toda su vida y en lugar de tomar las ganancias, las reinvertían. Para mayo de 1920 ya había ganado $420,000. En junio había recibido inversiones por $2,5 millones y en julio estuvo cerca de cobrar $1 millón por día. Ajustados al día de hoy, estos son los montos que generaba la estafa de Ponzi. Pero ¿cómo lograba Ponzi obtener todas estas ganancias? Resulta que luego de poner en marcha su empresa, dejó de adquirir los sellos de respuesta internacional y comenzó a sustentarse únicamente a través del dinero que obtenía de sus inversores. Como muchos de ellos no retiraban el dinero, sino que lo reinvertían, Ponzi disponía de liquidez debido a que no debía realizar pagos de manera constante. Esto fue así durante por lo menos un año, hasta que Clarence Barron, un analista financiero, publicó una nota en el Boston Post observando que para poder cumplir con todos sus inversores, Ponzi necesitaba 160 millones de cupones en circulación, cuando en realidad había tan solo 27,000. Esta información derivó en que todos los inversores quisieran retirar sus supuestas ganancias de la empresa de Ponzi. Por eso, este decidió contratar al publicista William McMasters para que lo ayudara a sortear esta situación.
aunque esta idea no salió como esperaba. William, en lugar de jugar a su favor, utilizó unos documentos incriminatorios para demostrar que Ponzi estaba utilizando la plata de Pedro para pagarle a Pablo. Este testimonio fue la verdadera debacle de Ponzi. Quienes confiaron en él llegaron a perder $20 millones de aquel momento. En noviembre de 1920, Ponzi fue a prisión por fraude. Pero veamos cuáles fueron los otros estafadores que decidieron seguir los pasos de Carlo Ponzi. El primero fue Lou Pearlman. Este fue un productor discográfico estadounidense que allá por 1990 comenzó a lanzar bandas de chicos como los Backstreet Boys o NSYNC. Antes de dedicarse a la música, Lou comenzó a buscar inversionistas para que participaran de lo que él denominó una cuenta de ahorro de inversión para empleados que tenía con su empresa Transcon Air. Consagrado ya como un magnate de la música, Lou capitalizó su fama en pos de conseguir bancos y personas que realizaran más inversiones. En 2007, la Oficina de Regulación Financiera de Florida dio a conocer la información de que su programa era un fraude. En realidad, utilizaba la plata de sus nuevos inversores para pagarle a los más antiguos. Su esquema Ponzi se extendió durante al menos 15 años, a lo largo de los cuales estafó a más de 2.000 inversionistas por casi $320 millones. Otro caso, y probablemente el más conocido, es el de Bernie Madoff. Él llevó adelante lo que es considerado el esquema Ponzi más grande de la historia. Para 1960, Madoff ya era reconocido en Wall Street y se rodeaba de personas pertenecientes a la élite financiera. Con su empresa, supuestamente se dedicaba a unir a compradores y vendedores de acciones. Pero en realidad estaba llevando a cabo un auténtico esquema Ponzi en el que utilizaba el dinero de sus nuevos inversores para pagarle a los más antiguos las ganancias prometidas. Fue descubierto recién en 2008, producto de la crisis financiera global. En ese momento, muchos de sus clientes quisieron hacerse de su dinero y Madoff no logró cubrir esos retiros. Una de sus víctimas fue la fundación benéfica del reconocido director de cine Steven Spielberg. Su estafa se prolongó durante 2 décadas y rondó los $65 millones, y por eso fue condenado a 150 años de cárcel. Otro que se inspiró en Carlo Ponzi fue Robert Stanford, ex financista estadounidense. Él era el presidente de Stanford Financial Group, un banco con sede en Antigua. En 2009, la Comisión de Valores de Estados Unidos acusó a Stanford de haber realizado un esquema Ponzi masivo. Lo denunciaron por haber vendido fraudulentamente $7.000 millones en certificados de depósitos con altas tasas de interés, prometiendo rendimientos inverosímiles. A su vez, aseguraron que Stanford se apropiaba del dinero de sus nuevos inversores para pagar las tasas de interés de los viejos inversores. En junio de 2012, fue condenado a 110 años de prisión. Pero ¿cómo pasó sus últimos días Carlo Ponzi? A partir de su caída, la vida de Ponzi pasó entre juicios, condenas y cárceles. Su libertad la recuperó recién en 1934, año en el que fue deportado a Italia. Un trabajo lo llevó a Brasil un tiempo después, pero a pesar de esto no tuvo mucha suerte. Rápidamente quedó desempleado y comenzó a tener varios problemas de salud, hasta que al final murió en un hospital de caridad en Río de Janeiro en enero de 1949. Aunque su muerte no alcanzó a poner fin al esquema Ponzi. Siguió siendo utilizado por varios estafadores que con nuevas ideas de negocios continuaron generando víctimas a lo largo de todo el mundo.
¿Cómo es que el esquema de Carlo Ponzi sigue engañando gente hasta el día de hoy? Déjanos tu comentario.